y nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Nos acompaña Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, para hablarnos sobre las conclusiones de la Junta Nacional de la CUT del pasado 1 de octubre. Importantísimo tema y, por supuesto, pues, ¿quién más que uno de los protagonistas de esa importante reunión? Fabio Arias, muy buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Andrés, buenos días a usted, a todas las personas que en este momento están conectadas con Encuentros Pedagógicos y muy especialmente a los maestros y a las maestras de Colombia. Evidentemente, el pasado 1 de octubre se celebró la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Contó con la participación de 131 delegados de todas las regiones del país y de los diferentes sindicatos nacionales, que es la que conforma la Junta Nacional. La discusión más significativa, pues, estuvo alrededor de realizar una nueva movilización social, ya directamente en la calle, entendiendo perfectamente que los ritmos de la pandemia y los contagios y especialmente las muertes pues han venido descendiendo, y cuando ya pues definitivamente el gobierno nacional pues tiene ya vinculado a todo el sistema económico a la actividad, y por tal motivo pues todos ya estamos prácticamente de alguna manera en la supuesta normalidad. Pensando en eso, en que ya todos estamos en esta nueva condición de trabajo y de nuestras obligaciones sociales y laborales, especialmente laborales, la Junta Nacional discutió de que frente a todas estas circunstancias que están pasando hoy en el país, especialmente el tema de la vida, que siguen desafortunadamente existiendo muchas masacres y el gobierno pareciese no entender de que hay que hacer una actividad profunda para defender el derecho a la vida. Pensando exactamente en las actitudes profundamente regresivas que el gobierno tiene frente al Estado social de derecho, viene es contrariando y no acatando los diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, se niega a que esa declaración que hizo el día que se posesionó, por el cual juró exactamente el cumplimiento de la Constitución o la ley, no lo está haciendo, y por el contrario propende, anima, estimula de que no se cumplan determinados fallos. Ahí pues, los dos más importantes me parece a mí, que fue el tema de la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe y la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación a las movilizaciones del pasado 21 de noviembre, dijo exactamente que el Estado debería velar por el cumplimiento, por las garantías del derecho a la protesta, y por el contrario entonces deberían limitar y restringir la brutalidad policial. Esos dos fallos el gobierno no los quiere atender. Ya el gobierno tiene una actitud evidentemente autoritaria, dictatorial, y al paso que vamos, pues del desarrollo de estas decisiones iremos exactamente hacia una dictadura fascista, y nos preocupa entonces en grado sumo estas actitudes contra la democracia. Y el otro tema, pues, que vemos nosotros en el panorama, es que las situaciones de desempleo, de pobreza, de desigualdad se siguen acrecentando, y por eso estamos reclamando que el gobierno entre a negociar el pliego de emergencia. Fabio, justamente esta semana con este contexto, entonces, se ha convocado al paro del 21 de octubre, ¿sí?, de todos los sectores sociales y políticos del país, para que verdaderamente le hagamos entender al gobierno que debe entrar a negociar con el Comité Nacional de Paro, debe garantizar el derecho a la vida y debe respetar la democracia. Esta semana, sí, eso es muy importante porque justamente esta semana salían unos datos de los datos sobre las estadísticas sobre desempleo del DANE, que realmente son escandalosas, pero que creo yo siguen siendo amañadas y no reflejan todo el panorama de la dramática situación de los trabajadores, no solamente derivado de la pandemia, sino de este sistema económico, de este modelo que tenemos que padecer los colombianos. Entonces, ¿cómo se está abordando eso desde la CUT y desde los sectores promotores del Comité Nacional de Paro? Muy bien, Andrés, que usted haga esta precisión. Según los datos del DANE, atendiendo única y exclusivamente a ellos, y usted bien lo refiere de que son
bastante inciertos. Pero entre desempleados, desocupados e inactivos, que son tres variables para decir que la gente no tiene ingresos, llamémoslo así. Un desempleado no tiene ingresos, un desocupado tampoco tiene ingresos, un inactivo no tiene ingresos. En medio de la pandemia, eso ha oscilado entre 11 y 13 millones de personas. Es decir, esa gente no ha tenido ingresos durante 6 meses. Y eso es lo que el gobierno no ha entendido. Por eso el punto de la renta básica es tan importante en esta situación. La gente en medio de la pandemia está llevando la peor de sus suertes. Ya la traía bien mal el año pasado y por eso el paro del 21 de noviembre contra este mal gobierno, y hoy la tiene todavía peor. Por eso creemos que hay unas condiciones objetivas muy significativas para que la gente salga a protestar y le exijamos al gobierno esa renta básica de emergencia. Claro que sí, ese es, todos deberíamos sumarnos a ayudar a defender o a impulsar, más bien que el gobierno en realidad tenga la voluntad para sentarse a hablar y a negociar ese pliego de emergencia. Fabio, ya para cerrar, ¿qué otras cosas se vienen, qué otras cosas derivaron de ese encuentro del 1 de octubre, de esa junta de la CUT? Un plan de acción que lo resumo de esta manera, ¿sí? Primero, la próxima semana se realiza el Día Mundial del Trabajo Decente, que en Colombia no existe y mucho menos con el decreto 1174, ¿sí? De tal manera que se dará una oportunidad para denunciar y rechazar nuevamente este decreto. El 8 de octubre hay un paro nacional de los rapitenderos, es decir, de todas estas personas que hacen los domicilios, lo cual nos parece muy significativo. Aquí en Bogotá, los rapitenderos que están ahí tratando de construir organización sindical van a hacer también y se van a vincular el paro, de manera que es una oportunidad también para respaldarlos. El 12 de octubre se viene una minga del Cauca hacia Bogotá, si el gobierno exactamente no los atiende directamente en el Cauca el día 10, y vienen para engrosar exactamente el paro nacional del 21 de octubre. De tal manera que se vienen muchas actividades. Está el paro nacional del magisterio, está también la movilización y el paro de los trabajadores de la salud, que también se van a vincular muy fuertemente a ello, porque la han pasado también muy mal estos días. Entonces hay todo un plan de acción encaminado a que la gente entienda las motivaciones, pero especialmente la necesidad de la participación en este paro nacional del 21 de octubre. Y con una expresión que nos debe caracterizar en esta vinculación. Será una convocatoria a un paro nacional pacífico y democrático. En esas instancias que lo requerimos y lo necesitamos.